Si crees en Dios, caminarás sin aflicción y sin miedo en las veredas del mundo, por grandes que sean los peligros que te oscurezcan el camino, por cuanto aún frente a la muerte reconocerás que permaneces con Dios, tanto como Dios está siempre contigo, más allá de pruebas y sombras, limitaciones y cambios, en plenitud de vida eterna. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana, con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarle que estamos en AME 47, 17 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF, y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com, en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Hemos visto en forma preocupante cómo un grupo de personas están realizando una campaña en las redes sociales que se llama @no al toque de queda. Nosotros simplemente volvemos a hacer la advertencia que hemos estado haciendo desde marzo. Consideramos esta petición irresponsable. Irresponsable porque yo estoy absolutamente seguro que ninguna de las personas que le dan like o que han puesto esto en las redes sociales, ni ha perdido a su mamá, ni ha perdido un familiar cercano, ni ha perdido un amigo, ni ha perdido un hermano, ni ha perdido ninguna persona allegada a ese tipo de personas que hacen ese tipo de solicitud. El distanciamiento social es necesario, el uso de la mascarilla es imprescindible, pero lamentablemente es todavía necesario el distanciamiento de noche, porque si con toque de queda a la policía le entran a pedradas en los barrios, sin toque de queda, las personas se desplazan y se dedican a ingerir bebidas alcohólicas en colmadones y a jugar dominó. Esto indica plenamente que ninguna de estas personas ha perdido un familiar cercano, que generalmente cuando entran en etapas críticas son llevados a un centro asistencial, lo ven entrar y si ese familiar fallece, no se le puede entregar el cadáver para despedir a su deudo, porque el protocolo mundial implica que toda persona que muere de COVID y sobre todo de SARS-CoV-2 en etapa crítica, pues no debe ser expuesto y que tiene un protocolo su enterramiento. O sea, ese tipo de familiar que ha perdido ya cerca de 2.000 dominicanos que han fallecido, todos esos familiares tienen dolientes y todos esos muertos tienen dolientes. Entonces yo considero una irresponsabilidad decir que una de las cosas que tiene ligeramente detenido el avance del toque de queda, de la pandemia, es precisamente el toque de queda. El distanciamiento durante largas horas en que las personas no pueden salir y que el que comete ese tipo, lo que yo considero es que las autoridades tienen que ser mucho más drásticas. En España, 150 euros el que se sale en medio de un toque de queda. En los Estados Unidos, $50 las personas que no encuentran sin la mascarilla, y Estados Unidos es el país que más muertes ha causado en el mundo y donde más se ha irrespetado, incluyendo por las más altas instancias. Ahí no se ha respetado lo que significa una pandemia y la cantidad de muertes que ha conllevado esto. Que la economía se afecta, pero ¿qué hay más allá después de la vida? Solamente los creyentes que creemos en una vida eterna, pero la persona que falleció no va a necesitar más trabajo, ni va a necesitar tener mayor economía. Entonces reconocemos que sí, que la economía es imprescindible, pero tal como dijo un comunicador anoche, una persona, estamos por reactivar nuestro turismo, lo vemos muy bien, es una de las causas más importantes de fuente de divisas, pero yo le pregunto a usted, Italia tuvo una de las peores pandemias de todo el mundo, España también, Alemania e Inglaterra, en Rusia también. Entonces, una persona jubilada, que son generalmente las personas que vacacionan, una persona jubilada que tuvo el SARS-CoV-2, que su esposa se contaminó, que superaron milagrosamente las etapas, generalmente son personas ya retiradas. Una persona que ha tenido todo este tipo de problemas está pensando y los gastos que conlleva. No todos los seguros médicos mundiales cubren todo lo que significa una unidad de cuidado intensivo. Este tipo de personas, ¿creen ustedes que tiene ánimo de venir a vacacionar al Caribe?
Sabemos que es importante el turismo y lo consideramos imprescindible, pero yo creo que ahora lo número uno y hacia donde deben centrarse todas las personas sensatas en este país es que logremos detener la pandemia. No es cierto que se está aplanando la curva. Esas no son informaciones correctas, aunque las haya dado el ministro de Salud. No son informaciones correctas. La pandemia sigue en curso y hay una enorme cantidad de personas en todas las redes sociales haciéndose eco de que hay que levantar el toque de queda. De manera que nosotros emitimos nuestra opinión, nosotros creemos que debe actuarse con mayor rigurosidad, sobre todo los fines de semana, donde las personas simplemente se van a la playa y a las 5 de la tarde es que comienzan a tener inmigración. En un momento de emergencia y de pandemia mundial, no es para estar vacacionando, lamentablemente es para recogerse, y por eso digo que el 99% de las personas que están auspiciando esta campaña de no más toque de queda, seguro, totalmente seguro que no han perdido ni a su mamá, ni a su papá, ni a un hermano, ni a un amigo, ni a un hijo, porque han muerto jóvenes en esta pandemia. De manera que quisimos hacer este comentario porque nos oponemos a que sean levantadas las medidas de previsión, como no solamente es mascarilla y distanciamiento, son fundamentales, pero si soltamos a que todo el mundo haga lo que le dé la gana, la situación va a ser incontenible e impredecible. Lo hacemos no como una advertencia, sino como una opinión de este programa que ha mantenido esa línea desde el primer momento en que en marzo fue decretada la pandemia a nivel mundial. Vamos a una pequeña pausa para que toquemos hoy el tema de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una enfermedad que de cada 10 personas que asisten a la consulta del gastroenterólogo, una la padece. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo la podemos enfocar? Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Quiero felicitar al Banco Popular Dominicano que nos ha remitido las primeras fotos de la apertura en el parqueo de la torre principal de la avenida John Kennedy, de la Torre Popular, de la implementación de una estación para recargo de carros eléctricos. El primer ejemplo lo dio el actual presidente de la República en su toma de posesión cuando dio todas las presentaciones protocolares de toma de posesión en un carro eléctrico. En el Palacio Nacional fue instalada una base para recargo y el Banco Popular lo ha puesto al servicio de sus consumidores, sobre todo los tarjetavientes del Banco Popular. Nuestra felicitación por este gran paso, porque en la medida en que vamos adquiriendo esta tecnología, vamos limpiando el ambiente y la descontaminación del medio ambiente, que es fundamental en un país que es totalmente contaminado de basura y de una serie de factores. Estas son las estaciones más importantes, la primera que se hace en el país, donde usted puede, las personas que poseen vehículos eléctricos, recargarlo y cargarlo a su tarjeta. En el día de hoy vamos a tocar el tema del reflujo gastroesofágico. No es un secreto que la persona ingiere su alimento con la masticación y a través de la garganta, donde está la faringe y la hipofaringe, el paciente deglute alimentos a través de un pequeño tubo que va desde la faringe hasta la unión esófago-gástrica, que es el estómago, y es en el estómago donde los alimentos van a permanecer aproximadamente 2 horas para entrar en contacto con los ácidos gástricos y con las enzimas gástricas. El ácido clorhídrico, que es altamente corrosivo, pues tiene la particularidad que el epitelio del estómago es el único órgano que produce un moco que permite neutralizar el daño que puede hacer el estómago, ese ácido en el estómago, y de esa forma pues ayuda el proceso de la digestión que se llama quimo. Entonces, ¿qué es reflujo? Esta comida que baja de la boca hacia el estómago se denomina flujo. Cuando hay una contraposición entre lo que está en el estómago hacia el esófago, se llama reflujo, o sea, ida hacia atrás del contenido del estómago. Ya explicábamos, tal como usted está mirando en pantalla, que cuando ese contenido vuelve para atrás, el esófago no tiene ningún tipo de protección de moco como lo tiene el estómago, y ese ácido cuando viola
ese sello que tiene la división entre el esófago inferior y el fondo del estómago, que se denomina esfínter esofágico inferior, cede, el ácido sube hacia arriba y comienza a dañar el estómago, y comienza el esófago, y comienza a dañarlo, inflamándolo, produciendo esa sensación de ardor, de quemazón retroesternal que puede llegar hasta la garganta, que entonces sería un reflujo hipofaríngeo. Pero generalmente el reflujo ocurre en esta zona, que es el tercio distal, el tercio más lejano de la boca del estómago, o donde está la unión del esófago con el estómago, y esas dos líneas que usted ve al lado del estómago, ese potente músculo que se llama el diafragma, y a través de un solo orificio que hay, denominado el hiato esofágico, por ahí pasa el esófago hasta llegar al estómago. Entonces, este ácido, cuando sube hacia arriba, tiene la particularidad de que va a dañar. Estamos explicando que es un reflujo. El flujo es cuando va hacia abajo y el reflujo es cuando ese contenido gástrico va al estómago. Mire cómo lo marca en rojo, porque está irritando toda la mucosa del tercio inferior del esófago. ¿Qué factores pueden producir que ese ácido del estómago fluya con los alimentos hacia el tercio inferior del esófago o que llegue hasta la garganta? Generalmente la obesidad. El paciente obeso mórbido tiene esta particularidad, sobre todo con las grandes comelonas que hace de noche. En segundo, las personas que les gusta fajarse, ponerse una faja para lucir o crear una falsa imagen de una figura esbelta, lo cual no le va a llevar absolutamente nada, porque si usted se está apretando, usted no está perdiendo peso. Ahí estamos mirando una imagen perfecta de lo que significa el reflujo. Mire cómo el ácido entra al estómago y lo corroe. Otra causa predisponente para que el anillo esofágico inferior ceda es las personas que toman los inhibidores de calcio que se utilizan para la hipertensión arterial. Estos inhibidores de calcio se toman con el estómago vacío y tienden a producir que haya reflujo hacia arriba. Generalmente, una persona esporádicamente, esta es una inflamación, una esofagitis, clasificación Los Ángeles, porque el contenido del estómago está comenzando. Fíjense, como no hay preparación del esófago para recibir ese ácido, mire cómo lo irrita y hasta lo ulcera. Ahí estamos viendo una flechita donde usted está viendo que ese ácido del estómago, que se debió a que el anillo esofágico inferior cedió, pues lamentablemente erosionó la pared del esófago, produciendo una úlcera esofágica. Produce este tipo de síntomas, dolor retroesternal que puede ser confundido con un infarto agudo del miocardio, esa sensación de ardor y de amargor agrio que sube hasta la garganta, produciendo tos, ronquera, son signos importantes, es de lo que denominamos reflujo gastroesofágico o pirosis. Esporádicamente todo el mundo, en algún momento con comida de carbohidratos, comidas picantes, alcohol, café, tabaco, sobre todas las cosas, pues tiene tendencia a tener esporádicamente acidez o reflujo. Cuando catalogamos la afección como una enfermedad por reflujo gastroesofágico que amerita la visita del paciente al gastroenterólogo, cuando 2 o 3 veces por semana usted tiene esa sensación de ardor, quemazón, opresión en el pecho a repetición, se implica que le llega muy buena imagen hasta la garganta, le produce tos, le produce ronquera, y esto hace que esta afección sea importante porque en la medida que se va prolongando ese ácido que está entrando a un territorio que no le corresponde, puede haber una metaplasia, quiere decir un cambio de la estructura del esófago, tal como puso imagen, Smerling en la imagen. Recuerden que el esófago es circular porque es un tubo. Cuando esto toma y tiene ya varios años produciendo ese ácido y ese daño al esófago inferior, puede degenerar en lo que denominamos el esófago de Barrett. Una causa importante de reflujo gastroesofágico son las personas que padecen de hernia hiatal deslizante. ¿Qué es una hernia hiatal deslizante? El rompimiento del anillo esofágico inferior, que tiene la particularidad y el deber de cerrar cuando la persona ingiere cualquier tipo de alimento para evitar el reflujo. Pues ese relajamiento permite que el esófago permita que el fondo del estómago suba hacia arriba y entonces se forme una hernia hiatal, y como el estómago está en un territorio que no le corresponde, permanentemente esa zona del estómago está irritada, produciendo una esofagitis que podría avanzar de acuerdo a los estados que tenga la hernia hiatal, desde etapa 1 a etapa 4, y la inflamación que produce la mucosa esofágica por el daño del ácido clorhídrico
está clasificado por un consenso de gastroenterología que se celebró en el año 1994 en Los Ángeles, por eso se llama esofagitis A, B, C o D, de la clasificación de Los Ángeles, e internacionalmente cualquier gastroenterólogo que ve una imagen o recibe un reporte sabe el grado de inflamación. Una hernia hiatal tipo 4 casi siempre debe ser quirúrgica, pero el tratamiento de y el diagnóstico sobre todo se hace con una esófago-gastroduodenoscopía que nos va a permitir ver si es una hernia hiatal, si es una esofagitis, un relajamiento o un debilitamiento o una total inercia del anillo esofágico inferior. Es como cuando usted tiene una llave en su casa y la zapatilla del uso se le va gastando y entonces por más que usted cierre la llave va a gotear. Eso mismo ocurre con el esófago, el anillo esofágico inferior, que se va relajando e impide que el ácido del estómago suba hacia arriba, pero cuando se relaja ese ácido comienza a dañar el esófago, pudiendo degenerar en un esófago de Barrett, que definitivamente es una entidad precancerosa. El esófago de Barrett no significa que todo el que tiene esófago de Barrett va a desarrollar un cáncer, pero el cáncer esofágico, en el cual el ácido clorhídrico lo daña durante larga data, puede degenerar la mucosa y es precisamente una metaplasia, un cambio de la mucosa esofágica por mucosa intestinal, produciendo entonces ese famoso esófago de Barrett. Y también sin esófago de Barrett de una persona que tiene una esofagitis grado 4 o grado ABCD, de la parte D, clasificación de Los Ángeles, tiene una mayor tendencia o predisposición a desarrollar el cáncer de esófago, que es tan temible porque impide que el paciente trague. Los síntomas más importantes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tal como dijimos, es dolor en la región retroesternal, esa sensación de ardor y quemazón. Cuando se inflama el esófago, sobre todo cuando ingerimos alimentos tipo plátano, pedazo de carne, sentimos como la comida va bajando. Esto se denomina disfagia. Al haber una mayor lumen, una mayor luz del esófago, la comida se va a decir, cuando el paciente dice me atraganté, tiene que tomar agua para que el alimento baje, pero también cuando se inflama mucho puede, además de producir disfagia, dificultad para tragar, puede producir odinofagia. Ahí estamos mirando un daño importante y estamos mirando a la derecha que es una hernia hiatal, donde usted está mirando que el fondo del estómago está entrando al tercio inferior del esófago, que es muy común y que tiene varias clasificaciones. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya dijimos que es por una esófago-gastroduodenoscopía, que nos va a permitir incluso tomar biopsias en el esófago para ver si hay un cambio importante en la mucosa, y el diagnóstico lo vamos a explicar muy brevemente. Ya la parte más importante que queríamos llevar al ánimo de nuestros amables televidentes está dicha. Las imágenes han sido espectaculares, las que nos ha puesto nuestro director Merlin Rosario. Son muy ilustrativas. Ya sabemos lo que es una hernia hiatal, es una causa importante de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a ir a una pequeña pausa para terminar, que es importante las posiciones. Usted no puede comer e irse a la cama, cómo usted debe dormir, cuál es el tratamiento y cuál es el pronóstico de las personas que padecen la incómoda y que quita tanta calidad de vida enfermedad por reflujo gastroesofágico, inmediatamente después de esta pequeña pausa. Finalmente, el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico fundamentalmente es indicarle al paciente, una vez que ya tenemos todos los materiales listos para el diagnóstico, de los pasos que hay que dar, que tiene que ser hecho por un gastroenterólogo, incluyendo la esófago-gastroduodenoscopía, que nos va a determinar en qué estado o en qué estadio está su enfermedad por reflujo, a través de la biopsia que vamos a tomar en las zonas afectadas por la irritación de un órgano que no está acostumbrado ni está preparado para ese ácido que solamente puede convivir en el estómago con el moco que produce protector en toda la mucosa gástrica. Es fundamentalmente indicarle al paciente la forma en que debe comer despacio, que nunca se debe ir a la cama ni ponerse en posición horizontal por lo menos 2 horas después de cada comida, sobre todo en la noche. Personas, sobre todo los obesos, que se levantan mucho a comer. Levantar la cabecera de la cama es fundamental para evitar que el reflujo pueda fluir. La posición en una mecedora, en un sillón reclinable, 2 horas después de cada alimento. No dejar el estómago vacío, sino hacer pequeñas comidas. Los inhibidores de la bomba de protones, que hay una enorme cantidad, súper modernos, de lansoprazol, pantoprazol, omeprazol,
toda esta serie de medicamentos ayuden a inhibir el ácido clorhídrico y ayudan, lo mismo que el sucralfato, pues ayuda a que la mucosa esofágica mejore, y la posición va a ayudar que con el anillo esofágico inferior dañado, el paciente al acostarse horizontal no tenga ese reflujo que lo va a despertar en la madrugada y le va a dar muchas molestias. Indicarle al paciente que no debe dormir boca abajo, y sobre todas las cosas que esta es una enfermedad que en realidad no es maligna, no tiene cura, tiene factores de riesgo importantes como es el esófago de Barrett, pero quita mucha calidad de vida. En contacto con un gastroenterólogo con una dieta adecuada, con una importante educación en las posiciones que tiene que tener el paciente, de educarse, de nunca dormir boca abajo, no usar la ropa apretada, la mejoría y la calidad de vida va a mejorar considerablemente. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, la vida no se trata de tener buenas respuestas, se trata de tener preguntas interesantes.